Muy buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a ver algo muy importante al estudiar la Sagrada Escritura. Las actitudes que debemos de tomar ante la Sagrada Escritura. A veces es difícil tomar una actitud ante la Sagrada Escritura porque no sabemos cómo tratar la Escritura. La Escritura, como todo en la vida, tiene un método y depende del método que nos den para leerla, para contemplarla, es como vamos a vivir la palabra del Señor. Muchas personas han ido a estudiar la Sagrada Escritura con actitud de saber, pero nada más de saber. A veces para justificar su vida, para pensar que no soy tan malo, no soy como los demás. Hay algunas personas que van a estudiar la Sagrada Escritura para sentirse que saben más que la comunidad. Hay otras actitudes que esa es la más importante, donde vamos a encontrarnos con Dios. Al abrir la Sagrada Escritura, nos encontramos en un mundo raro donde el Señor siempre nos está conduciendo por pastos verdes y que nos lleva a tener siempre luz en nuestra vida, que nos lleva a conocerlo para amarlo y adorarlo. Pero lo primero que descubre uno al estudiar la Sagrada Escritura es que Dios nos ama. Y por eso nos dejó este libro tan maravilloso, que de aquí depende toda nuestra vida. Así que pidámosle a Dios que nos dé la gracia de estudiar esta Sagrada Escritura con una actitud humilde. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27, Jesús nuestro Señor, lleno del Espíritu Santo, dice: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a la gente sencilla, humilde. Sí, Padre, porque esa es tu voluntad. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto depende de nuestra actitud para que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo se nos revelen. Otra cosa maravillosa al estudiar la Sagrada Escritura con las actitudes que se deben de estudiar la Sagrada Escritura es que sabemos que Dios siempre está con nosotros. En Mateo 28:20 dice Jesús: y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y también la Sagrada Escritura nos enseña que si tú y yo cumplimos la palabra de Dios, los mandamientos, el Padre nos amará, Jesús vendrá y el Espíritu Santo con nosotros y hará morada con nosotros. Porque así lo dice Jesús en el Evangelio de Juan 14:23. El que me ama cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Pues vamos a ver esta tarde estas actitudes y pues miren, Margarita, a Rebeca, para la próxima semana, si Dios quiere, voy a empezar a dar curso sobre ejercicios espirituales que ustedes ya los han tomado conmigo. Si gustan participar, va a ser a la misma hora y va a ser una semana de ejercicios espirituales donde ustedes y yo vamos a trabajar haciéndonos unas preguntas. Les voy a dejar unas preguntas. Al otro día, si Dios quiere, las contestamos entre todos, participamos y así 6 días de la semana, de lunes a sábado. Pues por si gustan participar, ya saben.
Y pues esa es la propuesta y al rato que tenga ya mi flyer, se los paso para que inviten mucha gente. Los ejercicios espirituales de San Ignacio han cambiado mi vida. Lo sigo haciendo todos los días. Todos los días hay una fórmula del padre que me guió en estos ejercicios espirituales que se llamaba en paz descanse José Luis Carabias. Y él tiene ejercicios espirituales en la vida ordinaria y cada día es dedicarle un rato a la meditación, a la contemplación. Por si les interesa, pues ahí está. Ejercicios espirituales San Ignacio. Ojalá pudieran invitar a más personas que se unan. Ya ven que viene la semana, el miércoles de ceniza, pues yo empiezo el lunes próximo, que es 23 de febrero, y terminaríamos el sábado, que según yo es el día 1 de marzo. Y pues aquí los esperamos, si Dios quiere, ¿les parece bien? Y pues Sí, está vamos bien. Gracias. va- gracias, voy a mandar la liga para Norma, dice que si hay clase, pues déjenle pongo que sí. Ahí está, dejen ver cómo le hago. Ahorita le vuelvo a pagar aquí y vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Y pues vamos a pedirle a nuestro Señor que nos dé esa gracia de este tema que vamos a ver ahorita, las actitudes que se necesitan para que la Sagrada Escritura haga su trabajo en nosotros. Por ejemplo, fíjense, si yo les doy una fórmula para que se hagan millonarios, pero ustedes dicen, no, yo la voy a hacer como me da como yo creo que está bien, pues nunca vamos a ser millonarios porque no estamos haciendo la fórmula como es. Por ejemplo, las grandes empresas, hablando del refresco negro que se vende en todo el mundo, ¿por qué creen ustedes que es exitosa? Porque pues ellos siguen con la misma fórmula, ¿sale? Ellos siguen con la misma fórmula, compartiendo la misma fórmula, haciendo la misma fórmula siempre. Y para leer la Sagrada Escritura también ocupamos fórmulas o métodos que nos ayudan a entender cómo leer la Sagrada Escritura. Y pues, como les digo, Rebeca, Ofe, Margarita, Norma, buenas tardes. Pues vamos a empezar y vamos a ver las actitudes que tenemos que tener para leer la Sagrada Escritura. Por ejemplo, este material yo se los voy a compartir ahorita terminando la clase en PDF para que ustedes puedan compartirlo más adelante. Les voy a compartir mi riqueza, ¿sale? Para que ustedes también tengan a soporte. El padre se llama José Luis Carabias y es uno de los mejores biblistas del mundo, fue uno de los mejores biblistas de Latinoamérica, el padre José Luis Carabias. Entonces, la Biblia se puede leer desde muy diversos puntos de vista. No todos los métodos nos llevan a entender lo que Dios quiere decirnos. Por ello es importante revisar con qué actitud leemos la Biblia. ¿Para qué leemos la Biblia? Pregunta. ¿Para saber más que los demás o para encontrarnos con ese Dios que está vivo, con ese Dios educador, con ese Dios que todos los días nos educa? Precisamente hace ratito que les mandé la lección, según yo puse eso. Gracias, Jesús, por educarnos en tu ley. ¿Por qué el mundo no ha seguido avanzando, hablando en el amor, en la caridad, en la fraternidad, en la solidaridad?
porque hemos querido inventar nuevas fórmulas, nuevas formas de llevar el evangelio. Y por eso los papas últimos, antes de León XIV, Papa Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, ellos nos decían, a Pablo VI, nos decían que deberíamos de volver a las fuentes. Y las fuentes es encontrarnos con el resucitado. Es lo que nos lleva a la Sagrada Escritura. ¿Y dónde encontrarnos con el resucitado aquí, hoy, ahora, en este 16 de febrero de 2026? Ustedes y yo lo hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo en nuestro estudio. Primero, en tu vida. Segundo lugar, y lugar preponderante donde siempre Dios te va a hablar a ti y a mí, a leer la Sagrada Escritura interpretándola bien. El tercer lugar donde siempre vas a encontrar a Jesús, acuérdate, cuando hacemos caridad, cuando descubrimos la necesidad del otro. Cuarto lugar, que siempre vamos a encontrar a Jesús vivo y resucitado en los sacramentos. Y quinto lugar, como estamos aquí reunidos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Con qué actitudes leemos la Biblia? Ahí se las dejo de tarea. Por favor, piensa, ¿para qué estudio? ¿Para qué me doy este tiempo? ¿Para qué le pago al profe Memo porque nos enseñe la Biblia? Hay lecturas de la Biblia que no nos ponen en contacto con la palabra de Dios. Prueba de ello es la diversidad de grupos contrarios y aún opuestos que dicen apoyarse en la Biblia. Acuérdense, la Biblia tenemos que leerla en el contexto del texto. Si yo nomás agarro un pedacito de la Sagrada Escritura, pues no voy a aprender nada. Por eso nosotros al estudiar la Sagrada Escritura vemos que hay el Pentateuco en el Antiguo Testamento, libros históricos, que son 16 libros históricos, que son 5 del Pentateuco, que son 17 profetas, que son 7 libros poéticos y sapienciales. Y que tenemos también otro grupo en el Nuevo Testamento, que son los libros históricos, que son los evangelios, los evangelios y hechos de los apóstoles, que son las 13 cartas de Pablo, es otro bloque, que son las 7 cartas de Judas, perdón, de Judas católicas, que entre ellas se encuentra la carta de Judas, que es el libro del Apocalipsis y es la carta a los hebreos. Y las tenemos que leer todas para entender bien el mensaje. Se necesitan ciertas condiciones para leer la Biblia, para que la Biblia sea para nosotros palabra de Dios. Muchas personas vamos a misa. ¿Cuántos años tenemos yendo a misa y hemos cambiado? Nos hemos comprometido a ser más caritativos, más caritativas. Nos hemos ah, comprometido a tenerle más fe a Dios. Eso es algo muy importante, acuérdate. Es necesario acercarse a la Biblia con fe en Dios, entendiendo lo que los autores querían decir y queriendo vivirlo nosotros hoy. Por ejemplo, el Evangelio de hoy, que le piden un signo a Jesús. ¿Se acuerdan? Marcos capítulo 8, versículos 11 al 13. ¿Qué quiso decirnos el autor sagrado en su tiempo? Nomás déjenme ubico aquí porque no hay en mi Biblia. Bueno, sí la hallé, pero no hay el capítulo 8. Ah, ya lo hallé. Que 8, 11 al 13 que decía que se acercaron los fariseos y pusieron a discutir con Jesús y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿qué señal pide esta generación? Les aseguro que a esta generación no se les dará ninguna señal. Y dejándolos se embarcó de nuevo y partió a la otra orilla del lago. ¿Qué nos quiere decir el autor sagrado? Pues que Dios se revela.
que no necesita darnos pruebas de su amor, que nomás es que te ves en el espejo y estás vivo y qué más señal quieres de que Jesús está contigo. ¿Y tú cuántas veces le has pedido señales a Jesús? A ver si es cierto, Jesús, que quieres que haga esto, a ver, ¿cuántas veces? ¿Qué nos quieren decir? Que confiemos en la palabra de Jesús y que nosotros hoy aplicándola a nuestra vida, vivirlo nosotros hoy. Si Jesús me dice que debo de cumplir las reglas de Dios, hablando del Evangelio de ayer, si no cumplo las reglas de Dios, no voy a entrar al cielo, me voy a ir al infierno, así de fácil. ¿Se acuerdan que decía, si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, más te vale entrar manco en el reino de Dios que irte completito al infierno? Ya nos lo dijo todo ayer Jesús. Entonces, acercarnos a la Biblia con fe, con fe en Dios, que lo queremos, que lo amamos, pero Él nos amó primero. Entender que los autores sagrados nos quieren dar un mensaje y vivir lo que los autores sagrados en la palabra de Dios nos dan, porque es palabra de Dios. Siguiente punto, la Biblia es un libro de fe. Nos enseña poco a poco quién es Dios, quiénes somos nosotros, todo lo demás es ropaje literario. A veces toda la historia, nosotros nos quedamos en la historia nada más, pero no nos quedamos en lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios. Y nos quedamos que, por ejemplo, en Jairo, ay, Jairo, qué fe tuvo. No, Dios quiere que tú tengas fe, ¿sale? ¿Quiénes somos nosotros? Pues somos personas que ocupamos crecer en la fe. ¿Y la fe quién la da? Pues la da el Padre. A nosotros Dios nos las dio en el bautismo, pero nos la dio en semillas y hay que hacerla crecer. ¿Y cómo crece la fe? Pues como una semillita que tienes que regar, que tienes que cultivar, que tienes que cuidar. ¿Y cómo la cuidamos? Pues no contaminándonos del mundo. ¿Cómo más la podemos cuidar? Haciendo caridad. ¿Cómo más la podemos cuidar para que crezca nuestra fe? Leyendo buenos libros, aprendiendo de los santos, leyendo el catecismo de la iglesia, etcétera. Cuando uno lee la Biblia, debe de ser el espejo de nuestras vidas. Donde se vieron nuestros mayores, debemos vernos nosotros ahora. Para ello necesitamos colocarnos enfrente, iluminados por la fe, con ojos limpios, bien abiertos y que el espejo no esté sucio con prejuicios. Acuérdate, de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. ¿Sale? Y no decir, ay, es que yo no puedo, es que yo esto, es que yo aquello. No, ¿cómo que no? Todos podemos si queremos. Ayer que nos decía la primera lectura del eclesiástico, el que cumple los mandamientos se va al cielo, el que no se va al infierno, punto y aparte. Eso fue lo que dijo la primera lectura y si no agarren sus misales y vean. Y Jesús no lo volvió a decir en el Evangelio. Más te vale irte manco que irte completo al infierno. Así que deja lo que tengas que dejar para entrar en el cielo. Ese fue el mensaje que nuestro Señor me dio ayer. Espero un Dios que ustedes también. Hay algunas actitudes negativas ante la Biblia. El fundamentalismo, que es lo que hacen nuestros hermanos separados. Si no dice la Biblia, yo no creo. Y recuerda que tú y yo tenemos tres pilares para leer en nuestra fe. La Biblia, primero la tradición, luego la Biblia y luego el magisterio de la iglesia. Otra actitud negativa al leer la Biblia es actitud elitista. Nomás, nosotros los buenos y ustedes los pobres. No, todos somos malos, acuérdate, todos somos pecadores. El Papa Francisco, acuérdate, le preguntaron,
¿Quién es Jorge Mario Bergoglio? Jorge Mario Bergoglio es un pobre pecador. En su primera entrevista que tuvo cuando de recién fue nombrado el pontífice de la iglesia, es actitudes moralistas que queremos aplicárselo a los otros, pero sin nosotros aplicar eso. El espiritualismo, que le queremos dejar todo a Dios. Y el machismo, es que ahí dice y dice. Son actitudes negativas ante la Biblia. Y vamos a ver la primera, el fundamentalismo. Ciegos ante tanta grandiosidad, lo poco que tocan crees que es el todo. Miren, ahí están, cada quien agarra un pedacito de la Biblia y piensan que eso es Dios. Y no, la Biblia es todo, esa imagen que tenemos ahí, lo tenemos que leer completita, no nomás un pedacito. Eso es el fundamentalismo que muchas personas hacen al leer la Sagrada Escritura. Es una actitud negativa. Los fundamentalistas leen los textos sagrados en frases incompletas. Y Jesús tenía hermanos. Y la Virgen no era virgen. Al pie de la letra. Dice Dios que no tenemos que tener objetos ni imágenes. No he leído bien la Biblia. La leen de forma aislada, sin tener en cuenta la cultura de entonces. Acuérdate, la Biblia se escribió en otro pensamiento diferente al de nosotros los occidentales. Los occidentales, si no tocamos y palpamos las cosas, no creemos. Y ahí donde se escribió la Biblia, la gente tuvo fe. Y si no, acuérdate de Abraham, deja tu tierra y tu parentela y se pone en camino. No dijo, a ver, échame un adelanto, ¿no? Se pone en camino. Ni lo que dicen en otros pasajes. Perdón, acuérdate que la Biblia se explica con la misma Biblia, ni la intención de los autores, porque no han estudiado un curso donde nos dicen que el Evangelio de San Marcos, su objetivo es demostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene una cosa que se llama secreto mesiánico y que a Jesús lo tenemos que buscar siempre hasta encontrarlo o hasta dejarnos encontrar por él. No saben mirar el mensaje en su conjunto. No tienen en cuenta la pedagogía de Dios. Se creen los únicos que conocen la verdad. Se fanatizan en grupos cerrados. Por ello, no captan lo que Dios quiere decir, sino que manipulan y adoptan el mensaje a sus conveniencias. Esos son los fundamentalistas. Todo fundamentalismo puede acabar convirtiéndose en terrorista. Encierra a sus miembros en guetos aislados, fanáticos, despreciadores de los demás, con derecho a eliminar a sus enemigos. Se creen los únicos buenos, los únicos poseedores de la verdad. Y a veces así pasa en nuestros grupos. Los ministros de la Eucaristía, los de pastoral social, los de liturgia. También en nuestra iglesia hay todo esto, porque no sabemos que todos somos uno y todos somos parte del cuerpo de Cristo. Pero eso dice, los dejo de tarea. ¿Cómo leemos la Sagrada Escritura? ¿Con fundamentalismo o como se debe de leer? La segunda actitud elitista es desde el poder y las riquezas. Solo leen los pasajes en los que se alaba a los poderosos, pero ignora los pasajes en los que se opta por los pobres o se critica a los poderosos. Así pueden manipular el mensaje a favor de su poder y su dinero. ¿Se acuerdan antes nuestras abuelas lo que decían? Ay, es que esta suerte me tocó, así Dios lo quiso, cuando tenían un mal esposo que las golpeaba, etcétera, porque estaba manipulado el mensaje de Dios. Ese es desde el poder y la riqueza, porque los que ayudaban en la iglesia pues eran los esposos, los que tenían dinero, y corría la esposa y le decía al padrecito, ay, mi hija, pues esa es tu cruz. Esa es una actitud elitista desde el poder y las riquezas. Y acordarnos que Jesús siempre trató bien a los pobres y a los ricos, siempre estuvo para ellos. Ahí tenemos a Jairo, por ejemplo, que era rico
y Jesús lo atendió. Ahí tenemos a la morroísa que había perdido todo su dinero y Jesús la atendió. Y todo está en el Evangelio de Marcos capítulo 5. Actitud moralista, buscan solo reglas cuadriculadas y prohibitivas. Ey, no, el sexo es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo. ¿Para qué? Para ellos manejar a la gente. Y muchas personas, como no leemos la Biblia, pues nos manejan. Es que el cura dijo, es que la catequista dijo, no, no, no. Si lees tú bien la Sagrada Escritura, tú vas a saber lo que Dios quiere de ti. Sí tenemos que obedecer en la iglesia, claro que sí, pero no dejarnos manipular. Pero no escuchan con libertad el mensaje de Dios porque tienen preconceptos de lo que es bueno y malo, no reciben la novedad de Dios. Y acuérdate que Dios siempre es bueno, ¿sale? Dios todo lo hizo bueno, nomás que, como decía Pablo, todo lo que hizo Dios es bueno, mas no todo me conviene. Y actitudes espiritualistas de esas personas que se ponen con los ojos en blanco y se van y solo les interesan las cosas aéreas. No miran a la persona completa. Ay, hay una hambre en tal lado. Ay, pobrecitos, voy a rezar un rosario. Eso es una actitud espiritualista. Ok, reza por ellos, pero ¿qué les vas a dar? ¿Con qué los vas a ayudar? Desprecian todo lo material. Ay, esto es malo, esto es malo. El cuerpo no vale para ellos. Viven en las nubes, no conocen la realidad, no saben unir fe y vida y no se preocupan por los pobres. Yo estoy bien, pues hay que los demás se averigüen. Como me dijo una vez un amigo, Memo, yo como en Cuquío, tú lo tuyo y yo lo mío. Cuando fui a pedirle un paquete de pañales para una viejita, paz descansen, las dos personas que les estoy hablando. Esa es una actitud espiritualista. Yo lo tengo todo y pues es mío, mío, mío. No. Lo que Dios nos da es para compartirlo con los demás. Actitud positiva hacia Jesús, con Jesús y desde Jesús. ¿Se acuerdan? Por Cristo, con Cristo y desde Cristo. A ti, Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lectura desde la fe, la vida y los pobres. Recordarnos que Jesús siempre fue pobre. No, no nació en un palacio. Su trono no era de oro, su trono es una cruz. Vestía como todos los demás. No traía ropa de marca, por decirlo hoy en nuestro siglo XXI. Teniendo actitud positiva, leer en cuenta el marco histórico, el género literario que estamos leyendo y la revelación progresiva. Acuérdate, el marco histórico es qué pasó, qué estaba pasando. El género literario, el evangelio que ayer nos dio Jesús, ¿qué era? Una buena nueva, una actitud de cambio. Y la revelación progresiva es que Jesús nos dijo que Él no vino a abolir la ley, sino los profetas, sino a dar plenitud. Y que va diciendo que el que mira con malos ojos a una mujer o a un hombre ya cometió adulterio con esa persona. Y que si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. ¿Te fijas cómo va la revelación progresiva? ¿Y qué nos dice Jesús a nosotros hoy? La Biblia, fe y vida, religiosidad alineada, hipocresía religiosa e ingenuidad, fundamentalismo, fanático, sectarismo, espiritualismo, idolatría. La palabra de Dios tiene que leerse con contexto, con todo su contexto. La realidad de la Biblia, ciencia social, ciencias sociales, trabajo eficiente, materialismo y ateísmo. Biblia, ciencias bíblicas, teorías inútiles. La palabra de Dios siempre te va a estar enseñando que tienes que mejorar, que tienes que ser mejor persona y que debes de compartir lo tuyo con los demás y que lo que yo tengo de más a alguien le hace falta. Y tenemos que vivirla en comunidad como lo estamos haciendo.
Acuérdate, la fe de la comunidad es como una caja. Las cuerdas son del texto, es el texto bíblico, las que resuenan en nuestro corazón, en nuestro mensaje. La coordinación de cuerdas, caja y artista producen la música que es la palabra de Dios. ¿Qué quiso decir el autor sagrado? ¿Qué quiere que yo crea hoy? ¿Qué va a cambiar en mi vida? ¿Y hacia dónde me va a llevar esto? Y no nomás es para que yo me quiera ir al cielo, todos nos debemos de ir al cielo. El primer testamento es el largo camino de experiencias sucesivas de Dios como preparación creciente a la venida de Jesús y por eso José el soñador es un ejemplo de Jesús que igual que a José lo vendieron por 30 monedas, también a Jesús lo venden por 30 monedas. Jesús también subió a la montaña, Moisés subió a la montaña a dar los mandamientos y ayer Jesús sube a la montaña a darnos los mandamientos para entrar en el reino. Y describe la, la- las, prim- la- el Nuevo Testamento describe las experiencias que las primeras comunidades tienen de Jesús. Jesús es el centro y la cumbre de la Biblia. Por eso debemos leer siempre la Biblia desde Jesús y como camino para conocer, amar y seguir a Jesús. ¿Sale? Y Jesús fundó una iglesia, pues nomás hay una iglesia y punto y aparte. Y entender que en la iglesia no hay democracia, en la iglesia hay jerarquía. Y por eso Jesús le dijo a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El primer testamento nos lleva a vivir experiencias progresivas de Dios en camino a la experiencia plena del Dios de Jesús. El Nuevo Testamento nos ayuda a vivir experiencias de Jesús y a través de él experiencias cada vez más cercanas del Dios de Jesús. El Dios de Jesús es nuestro papá. Y por eso ahí tienen esas manos que se ven, porque dice en el Antiguo Testamento, dice el Padre, Isaías 49. No me puedo olvidar de ti porque tengo tu nombre tatuado en la palma de mis manos. Inspiración divina, saber que no son escritos dictados por Dios. Dios hace sentir al autor sus deseos, pero lo deja libre para que los exprese según sus cualidades y cultura. O sea, que Dios no dictó la Biblia. Dios se valió del autor sagrado para poner el mensaje de salvación a través de los profetas, a través del Pentateuco, a través de los evangelistas, pero inspirados por Dios. ¿Y cómo llega esa inspiración divina? Cuando estamos en gracia de Dios, tú y yo. Y luego, marco histórico, puesto que Dios parte de la realidad vivida en cada momento, es necesario conocer la realidad ¿Qué pasó? de cuándo se escribió. ¿Qué pasó? Dejen ver, porque aquí entró que tiene prendido su micrófono. Ahí está, ya. El marco histórico es, puesto que Dios parte de la realidad vivida de cada momento, es necesario conocer la realidad de cuando se escribió el texto. Sabiendo lo que Dios les quiso decir en aquella época, será más fácil entendernos que lo que nos quiere decir Jesús ahora a nosotros. Por ejemplo, el Evangelio de ayer. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Date cuenta en qué la riegas, en qué te equivocas y deja de hacer eso. Si tu mirada te lleva a desear malas cosas, pues tápate los ojos y cámbiate de carril, vete por otro lado. Ya sabiendo este marco histórico, ¿qué nos quiso decir ayer Jesús? Pues que el que quiera ser perfecto, que sea como su Padre que está en el cielo, que es perfecto. Realidad de entonces, mensaje para la gente de entonces, pero la realidad de hoy, mensaje para nosotros. ¿Cómo poner en práctica eso de cortarnos las manos, los ojos, los pies? Pues evitando y conociendo cuáles son nuestras debilidades humanas.
y yéndonos por otro camino. Y así actualizamos la Sagrada Escritura. Los géneros literarios. Cada autor escribió sus capacidades culturales y literarias como respuesta a las necesidades sentidas por su pueblo. Y para ello usó el género literario que creyó más conveniente. ¿Sale? Y tenemos narraciones históricas, narraciones didácticas, narraciones simbólicas, sagas. Las sagas son, por ejemplo, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, a Primera carta de San Pablo a los Corintios, carta a los Corintios, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Es una saga. También el autor sagrado usa novelas o cuentos. ¿Sale? Las novelas que son las parábolas que Jesús cuenta, discursos teológicos, que ya el pueblo de Dios se dio cuenta de que Dios llamó a Moisés, poesías están en los Salmos, que están en el Cantar de los Cantares, que están en el libro del Eclesiástico, del Eclesiastés, y género literario apocalíptico, que Apocalipsis es de los últimos tiempos y quiere prepararnos para nuestro destino final. San Pío XII nos decía en Divina Aflante Espíritu, el intérprete debe de trasladarse con el pensamiento a aquellos tiempos del Oriente y examinar y distinguir claramente qué género literario usaron los escritores de aquella época. En la escritura las cosas divinas son presentadas según el uso de su tiempo y de un modo humano. Este estudio ayudará mucho a una más completa y luminosa comprensión del pensamiento del autor sagrado. Y el Concilio Vaticano II, que es la Dei Verbum, que nosotros alguna vez vimos aquí, dice, se indagará lo que el autor sagrado dice e intenta decir, según su tiempo, cultura, por medio de los géneros literarios propios de su época. Hay que tener en cuenta los modos de pensar, de expresar y de narrar que se usaban en tiempos del escritor y también las expresiones de entonces que más solían emplearse en la conversación ordinaria. Dei Verbum número 12, ¿se fijan? Este de Pío XII fue allá por 1950, 1930, 40, y el Concilio Vaticano II fue en 1965, 66, y vean que dice lo mismo, los dos papas. Acá es Pablo VI, perdón, Pío XII, y en la Dei Verbum es Pablo VI, San Pablo VI. Y entender que Dios se va manifestando poco a poco, gradualmente, en cada época, según las capacidades de la gente y sus necesidades sentidas. Cada enseñanza nos apoya a las anteriores, así cada día estamos más cerca de la verdad de Dios. Dios se va revelando con nosotros como cuando vamos a la escuela. Entre más ansias tengas tú de estudiar, de aprender, pues más aprendes y más sientes la presencia de Dios. Pero si tú y yo somos como el profe Memo, flojitos, y no nos gusta ponerle dedicación para conocer a Dios, pues vamos a conocer muy poquito de Dios y vamos a ser como veletas que el viento nos lleva para todos lados. Esto es la moda. Con esto te alivias, esto y esto y esto. Pero ya cuando tú eres un buscador de la verdad, pues ya las tendencias, las ideologías ya no te mueven, porque tu fe es firme en Jesús. Y para descubrir todo el sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender con no menor diligencia el contenido y la unidad de toda la Sagrada Escritura. Toda la Sagrada Escritura nos dice que Dios es nuestro papá, que todos somos hermanos y que nadie debe ser pobre en la tierra. Punto y aparte. Ese es el contenido y la unidad de toda la Escritura. Tenemos un Dios que es nuestro papá, tú y yo somos hermanos y todos tenemos que compartir lo que tenemos entre nosotros para que todos estemos bien. ¿Qué les parece?
Esa es el contenido y la unidad de toda la Sagrada Escritura. Pero si yo voy agarrando mis pedacitos, esto me conviene, esto no, ay no, dice que hay que compartir lo que tengo, no, porque se me va a acabar y ahí lo dejo. Entonces, no, por eso no cambiamos, por eso no cambio, porque leo nada más lo que me conviene. Y luego volteo y digo, ¿por qué no vino Doña Chencha? Cuando escucho ayer que me decía el Señor, si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Y también entender los géneros literarios. Dios no quiere que te hagas daño. Dios quiere que veas que si con tus manos haces pecado, amárratelas, busca la manera de ya no hacer ese pecado. Si con tus ojos pecas, pues tápate los ojos, busca la manera. Si con tu boca pecas, apriétate los dientes. Si con tus pies pecas, pues amárratelos también. El contenido de la Sagrada Escritura es esa. Todos somos hermanos, hijos de un mismo papá, y todos debemos de ser felices en esta tierra para que en la otra tierra, que es la vida eterna, Dios nos dé de lo de Él, nosotros dando de lo que tenemos aquí en la tierra. Con lo que tienen, hagan amigos en el cielo que lo reciban cuando ustedes lleguen de aquel lado, dice nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdate, Abraham, Dios, sabemos que Dios es capaz de cumplir sus promesas. Con Moisés, Dios vive entre los oprimidos y pide compromiso. Con Oseas, Dios es fiel y misericordioso. Con Isaías segundo, Dios consuela, es un consolador universal, creador de todo. En el profeta Ezequiel, Dios ágil que forja corazones nuevos. En el libro de Job, Dios misterio, pero no castigador. En los Macabeos, vida después de la muerte. Pablo, experiencia liberadora de Jesús. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Dios va siempre enteramente bueno para con todos. En Juan, Evangelio, Dios es amor. Y en el Apocalipsis, Cristo es el triunfador. El que era, el que es, está vivo y vive en medio de nosotros. Pues aquí tienen actitudes ante la Sagrada Escritura. ¿Qué les parece? Ya con esta ni para dónde hacernos, ¿verdad? Y por eso es importante esas actitudes ante leer la Sagrada Escritura. Ir aprendiendo que la Sagrada Escritura nunca me va a decir, felicidades, profe Memo, déjate pongo una estrellita, porque el Señor conoce el corazón del profe Memo y sabe que si le pone la estrellita, luego ya él se va a sentir bueno. Y bueno solo hay uno y ese es Dios. Yo estoy en proceso, soy un santo en construcción. Todos los seres humanos somos santos en construcción cuando nos dejamos educar por Jesús de Nazaret. Y entonces mira tu vida y mi vida felices y contentos. Y por eso, dichoso el hombre a quien tú educas, Jesús para, ¿sale? Y Jesús siempre nos va a estar educando en la Sagrada Escritura. Pidamos a Dios que Dios nos dé esa gracia de tener buenas actitudes ante la Sagrada Escritura. ¿Y cuándo se van a felicitar o cuándo me voy a felicitar? Yo me voy a felicitar hasta que llegue al cielo. Cuando llegue al cielo sí me voy a echar una porra ahí, pero ya que haya pasado y ya que me digan, aquí está tu lugarcito, memito, pues ahora sí voy a decir, alabío, alabao, alacín, bomba, Jesús, Jesús me trajo aquí, bravo, en el cielo, ¿sale? ¿Por qué? Porque el ser humano nos enseña la Sagrada Escritura que tenemos un corazón obstinado. Está hablando de todas y todos, ¿eh? Ese es lo que nos enseñan estas actitudes de leer la Sagrada Escritura. Les decía al principio, para los que llegaron ahorita o ya no los vi cuando llegaron, Norma, Lupita, a Cristi, Néstor, Ofe, Margarita, Rebeca, Rosario, Aida, Lourdes, Marisol. Voy a dar una semana de ejercicios espirituales de San Ignacio.
los voy a dar igual a esta hora, 3 de la tarde, y los voy a repetir a las 9 de la noche del horario de Guadalajara, para las de Estados Unidos que quieran entrar allá, pues si no ha cambiado el horario con ustedes para la otra semana, pues va a ser a las 7 de la noche para las que viven en California. Y ya cada una de ustedes ve, aquí ahorita van a ser las 4 de la tarde para que vean sus relojes. Voy a pedir una cooperación de 600 pesos por 6 días de ejercicios espirituales. Va a ser de lunes a sábado, de lunes a sábado. Y aparte, ¿qué ofrezco? Lo de siempre. Ofrezco compartirles el video y ofrezco compartirles el material con el que les voy a presentar que vamos a trabajar. Y aparte, algo muy especial que vamos a ver, porque lo que vamos a ver, primeramente Dios, en los ejercicios espirituales es a principio y fundamento. Somos creados por Dios para ser felices. Todo lo creado es para que lo usemos tanto cuanto sirva para nuestra felicidad. El pecado es el tema número 3. Profe, Mande. entonces va a ser como las clases regulares de Biblia, los ejercicios. Sí, sí, sí. O sea, esta semana no va a haber clases de Biblia. Va a ser una contemplación, meditación de estas cosas. Tu norma con el método de San Ignacio de Loyola. Muchas gracias. Gracias, sí. Inviten personas, por favor. Oja- Claro. Ojalá y entraran unas 1000 para yo resolver mis deudas con 1000 personas que entraran a los ejercicios y me dieran 600 pesos cada quien, pues yo tendría los 60,000 pesos que ahorita estoy debiendo y ya me quitaba de problemas. ¿Sale? ¿Cuánto va a ser el costo para comentarles? 600 pesos tú por la semana y vamos a terminar hasta el sábado. Ok, muy bien. Gracias, gracias, Gracias. Norma. Ojalá y lo puedan compartir al ratito que esté el flyer que me están preparando, se los comparto. Y ya saben, igual, primeramente Dios, empezamos el próximo lunes, Marisol, del lunes 23 de febrero al sábado, creo que es 1 de marzo. Es que como nomás trae 28 días, pues no sé, ¿sale? Y ojalá y puedan. Esos ejercicios han cambiado mi vida, yo los sigo haciendo, como les decía al principio, y pues las esperamos mañana. Mañana, primeramente Dios, hoy fueron las actitudes ante la Sagrada Escritura. Mañana, primeramente Dios, les voy a ofrecer, estoy viendo aquí mi experiencias negativas con Dios. ¿Sale? Es lo que vamos a ver mañana, si Dios quiere. Y así cada día les voy a ofrecer un nuevo material. Y gracias por ayudarme, gracias por compartir su pan conmigo. Y les invito a que le demos gracias a Dios y que pidamos que Jesús nos siga educando, que Jesús nos siga dando un corazón como el de Él, para que cuando nos muramos lleguemos al cielo directos. Yo no quiero llegar al cielo y hacer fila. Yo por eso quiero encargar, a pesar de mi pecado, he buscado cómo llegar al VIP. Si yo llegué al cielo, quiero llegar al VIP y llegar y listo, vamos para adentro. Y los ejercicios de San Ignacio es lo que nos van a ayudar a que tomemos esa determinación determinante de seguir a Cristo. Gracias, Jesús, por todo lo que nos has enseñado hoy sobre las actitudes para leer la Sagrada Escritura. Ayúdanos, Jesús, a que cada palabra que sale de tu boca nos podamos reflejar en nosotros, nos analicemos
y veamos lo que tenemos que cambiar para serte grato a tus ojos. También, Jesús, te pedimos que no tengamos actitudes negativas al leer la Biblia, que no seamos fundamentalistas, que no seamos elitistas, que no queramos enseñar lo que no vivimos, que no vivamos una vida de espiritualismo, sino que vivamos con los pies bien puestos en la tierra, pero eso sí siempre con el corazón en el cielo, que leamos todo el contexto del texto y que veamos que la Sagrada Escritura siempre nos lleva a ver a los pobres como nuestros hermanos, como qué le puedo compartir y nunca pensar que yo no tengo nada que compartirle, porque decía tu Santa Teresa de Calcuta que nadie hay tan rico que no pueda recibir algo, ni nadie tan pobre que no pueda compartir algo. Y que no hagamos reglas que nosotros no vivimos, Señor, sino que el mensaje de Dios nos haga libres y que podamos tomar lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y que siempre vayamos hacia Jesús, con Jesús y desde Jesús. Y que leamos la Biblia para que veamos nuestras Biblias y que siempre vivamos en comunidad, porque Cristo Jesús es el centro, el camino y la verdad de nuestra vida. Y que sepamos que la Sagrada Escritura quiere enseñarnos el camino de la verdad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, la vida y en la Sí, muerte amor, para nos gracia. Muchas gracias, Margarita, Norma, Lupita Pinzón, Cristi, Néstor, Ofe, Margarita, Rebeca, Rosario, Aida, Lourdes, Marisol. Las veo mañana, si Dios quiere, a la misma hora. Cuídense mucho y gracias. Gracias, hasta Gracias. mañana. Hasta mañana, Dios Dios los bendiga. mediante. Hasta luego. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Ofe. Gracias, Marisol. Gracias, Norma. Gracias, Lupita. Gracias, profe, que no le podía quitar el micrófono. Micrófono. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Buena tarde.